mucho gusto, soy Patti Ebersbusch. Desde la esquina de la información, Líderes Turisteros, el programa que presenta las figuras que mueven el turismo en México y el mundo. ¿Cómo estás, Marco Daniel? Muy bien, Patti, muy contento, qué bueno que nos acompañan. Hoy, como siempre, tenemos una figura importante del turismo. Hoy estamos muy contentos porque nos gusta mucho recibir personalidades que son como sabios del turismo y que nos enseñan de una manera didáctica a saber qué hay detrás del turismo. Hoy vamos a tener un tema muy interesante con un personaje también muy importante del turismo en México. Un gran estadista, un apasionado del turismo y alguien que ha contribuido mucho al turismo de México y el mundo. Vamos a ver su biografía. Carlos McKinley realizó estudios en Ciencias Económicas en la Universidad de Grenoble, Francia. Fue catedrático e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, profesor de posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de docencia de la Universidad Pedagógica Nacional. Entre 2009 y 2010, fungió como director ejecutivo de la Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México. En 2008, se desempeñó como asesor del secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal y de 2000 a 2008 ocupó la dirección general del Instituto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del GDF. Fue secretario de Turismo de la Ciudad de México en el año 2012. Hoy, en Líderes Turisteros, estamos hablando del turismo y las alertas de viaje o warnings. Muy contentos de tener aquí en el foro a mi queridísimo Carlos McKinley. Muchas gracias. Igualmente, yo estoy feliz de estar aquí. Patti, Marco, qué bueno que nos estamos viendo las caras y que podemos platicar de este tema de turismo tan apasionante y sobre todo tan importante para el desarrollo económico y social del país. Claro, ¿tú crees, Carlos, que tenemos una conciencia los mexicanos? Digo, no hablo de los turisteros, no hablo de los que nos dedicamos, los periodistas, todo del turismo. Los ciudadanos nomás tenemos la conciencia del nivel o de la importancia social y económica que tiene el turismo para la vida diaria de este país. Mira, falta mucha cultura turística en el país, cultura turística en el sentido positivo. Falta que la gente se dé cuenta que este es uno de los países en materia de turismo más importantes del mundo, que varias regiones del país han vivido, viven y seguirían viviendo del turismo y que es una industria que, si se trabaja bien, llega a fortalecer mucho al país en economía, en finanzas obviamente, pero también en desarrollo. Hay muchas regiones que se encuentran sumidas en situaciones de pobreza o de extrema pobreza, que si pudiesen manejar el turismo de una manera adecuada, generarían mucho más recursos y beneficios para las personas que habitan esas regiones. Es decir, el turismo es, y si se trabaja bien, un motor de desarrollo y efectivamente para eso hay que tener una conciencia más generalizada de los efectos positivos que puede traer el turismo y cómo se tiene que manejar. Aquí hay un punto importante, Carlos. El turismo es una industria incomprendida. Hablando de que es muy difícil saber qué es lo que hacemos los turisteros, qué es lo que aportamos, por ejemplo, en el PIB de un país, en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Falta difusión, somos muy cerrados entre nosotros. ¿Por qué no llegamos a comunicar lo que hacemos? Porque la industria turística aparece como una industria muy sencilla. Tú has viajado a un país, eres turista, tú has viajado a otra ciudad de México, eres turista, yo leo una revista de turismo y parece que solo veo las fotografías o un reportaje. Sin embargo, el turismo es una industria mucho más dinámica, mucho más compleja. Es probablemente a nivel mundial la única industria que va creciendo a ritmos sin interrupción, a pesar de las grandes crisis que ha vivido por problemas internacionales muy importantes. Es la única industria que sigue creciendo y lo demuestra el nivel o la cantidad de gente que está viajando en el mundo. Sin embargo, el turismo es complejo, es complejo. A veces uno se pregunta, ¿y por qué no viene más gente a México? O otros países dicen, ¿por qué hay problemas de turismo en mi país? El turismo tiene su propia manera de pensar, su lógica, sus propios actores, tiene muchos segmentos al interior.
El turista no es solamente la persona que viaja, es la persona que hace que tú viajes. Es una aerolínea, hay un hotel, hay un restaurante, hay muchas cosas, pero además hay actores físicos, hay empresas de agencias de viajes, hay empresarios que se llaman operadores receptivos, ellos tienen sus medios de difusión, ellos tienen sus propios reuniones de trabajo, etc. Es una industria mucho más compleja de lo que parece. Y por otra parte hay un tema que es curioso. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, del petróleo en México. El petróleo efectivamente se vende y todo entra a una sola cuenta, que es una cuenta de gobierno. El turismo no. El turismo entran miles de millones de pesos, pero se distribuyen de una manera mucho menos central, es mucho más democrático el turismo. Tú recibes como guía de turistas, tú como conductor de televisión, tú como guía, tú recibes como hotelero, como restaurantero, etcétera. Es decir, es una industria que mucha gente no sabe bien cómo manejar, porque el beneficio del turismo se extiende de una manera demasiado importante como para decir, yo puedo controlar. Quizás es eso la respuesta. El turismo es menos controlable para un gobierno que otras industrias. Esa es la famosa derrama económica del turismo, a lo que te referías en este momento. Pero bueno, hablando un poco de, bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros para explicarnos, porque realmente pocas personalidades del turismo tienen esa capacidad de explicar desde qué es un tour operador, qué es un guía, hasta qué es una agencia, una aerolínea, una agencia de viajes. Y hoy nos gustaría mucho que nos ayudaras a entender los warnings, las famosas alertas de Estados Unidos que yo cada que leo o veo en la televisión o escucho en el radio, Pati, no sé si te pase lo mismo. A pesar de que son tantos warnings, siempre los estadounidenses vienen a México y somos el país favorito de ellos. Claro, ese es un tema absolutamente importante. El turismo es una actividad que puede moverse positiva o negativamente por cualquier sobresalto que haya en el extranjero. Yo me pregunto ahora, después de los atentados que hubo en París, ¿qué va a pasar, si va a haber un sobresalto o no? El turismo se mueve al ritmo de una epidemia, al ritmo de una guerra, al ritmo de factores condicionantes externos o internos que efectivamente hacen que la industria sea de alguna manera algo volátil. En el caso de los famosos warnings es sumamente interesante, Marco. Efectivamente, yo quisiera comentarles que es un tema que se analiza desde un punto de vista global. Por ejemplo, no es un warning lo que hay, son 3 tipos de advertencias. Hay una que se llama así, advertencias de viaje. Hay otra que se llama alertas de viaje. Y para cada país, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es equivalente a nuestra Secretaría de Gobernación, emite unos señalamientos que se llaman condiciones de seguridad en los viajes. Es decir, puede haber algunos países que corren la muy mala suerte de estar al mismo tiempo en una advertencia de viaje, en una alerta de viaje, y algunos de sus destinos no se recomiendan para viajar por parte del Departamento de Estado. Cuando gusten, si quieren, analizamos uno por uno todos esos elementos. A mí lo que me llama la atención y me hace pensar que, por supuesto, estos warnings traen atrás un tema político y económico de tal vez una posible crisis en el país que los emite. Sí sabemos que hay ciudades, que hay localidades que son peligrosas, pero nunca hablan de los destinos turísticos, lo generalizan y eso genera confusión. ¿Por qué no vamos entonces al detalle? Mira, hay en este momento cerca de 37 países que entran, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entran bajo las famosas advertencias de viaje. Esas son advertencias que tienen fecha de inicio y de caducidad como un producto en el supermercado. Por ejemplo, están los países como Corea del Norte, Sudán del Sur, Mali, está Chad, pero también está Venezuela, Haití y lamentablemente desde hace muy poquito tiempo está México también. Es decir, si hay un turista que dice de Estados Unidos que ve la página del Departamento de Estado y dice voy a escoger algún país y espero que no esté en esa lista,
Si ese turista solamente se fija en esa lista, dice, yo a México no viajo porque hay una advertencia de viaje. Hay que leer el contenido de la advertencia. Y ahí es en donde empezamos a tener muchas sorpresas. Luego existen las alertas de viaje. Las alertas de viaje yo diría que es algo que todos los países deberían tener. Pati, no vayas a viajar ahora a un país determinado del sudeste asiático porque es la plena temporada de tifones. Oye, no vayas a viajar, Marco, a Liberia porque está metido en una epidemia de ébola. Es decir, es una alerta sumamente razonable. Oye, en este país o en esta ciudad ha habido 8 atentados terroristas en 15 días. La verdad te recomiendo que no vayas. Entonces, es, digamos, algo sensato que cualquier país debería hacer para proteger a sus ciudadanos cuando viajen. Pero el problema es las recomendaciones de viaje. Y es ahí en donde este tema se presta a muchos, yo diría, a muchos engaños y, como tú dices, muchas generalidades. Estas recomendaciones de viaje tienen que ver con muchas variables, ¿no? Porque, o sea, puede ser un policía que a lo mejor es xenofóbico y que molesta a un turista en un país, puede ser México, puede ser Inglaterra, puede ser cualquier cosa, porque siento que estas alertas de viaje están llenas de variables hasta cierto punto tramposas. Claro que sí, claro que sí. Nosotros lo que hemos analizado en estas advertencias de viajes es que hay un cúmulo de generalidades demasiado grande. Te dice, por ejemplo, en el caso de México, dice, en México siguen existiendo crímenes, ¿está bien? En México siguen existiendo robos de automóviles, hay robos en los cajeros automáticos, ¿de acuerdo? O puede haber alguna situación de que usted se encuentre en México, pero no te dicen en dónde, en un fuego cruzado entre bandas criminales o de narcos, etc. Por lo tanto, hay ahí un tema que yo digo a río revuelto, ganancia de pescador. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros generalicemos una situación que puede haber ocurrido o ocurrido en solo un espacio a todo el país? Por lo tanto, hay que seguir analizando. Y si analizamos, vamos a ver que por estado, porque se trabaja cada estado, imagínate la cantidad de trabajo que requiere esa área del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque tiene a todo el país y a todo el mundo dividido en sus distintas regiones y estados. Entonces, nosotros vemos que hay en esa página 13 estados mexicanos en donde la alerta no funciona. Pero ya para eso, Marco, tú ya leíste que México es un país peligroso. Ya no vas a ya ir dices, al detalle. bueno, quizás ya no voy al detalle, pero no, pero si llegas al detalle, ves, en 3 estados te dice, la alarma no tiene ningún caso aquí. Aquí tengo la lista de esos estados. Claro. Luego te dice, hay 3 estados que sí tienen una suerte de alarma, pero esa alarma es absolutamente insulsa. No circule sobre la ruta de, por ejemplo, cerca de Lázaro Cárdenas de Michoacán. Hasta ahí. Y regresamos. Desde una década atrás, México se ha consolidado como el principal destino de estadounidenses para viajar en el mundo. De acuerdo con la Oficina de Viajes y de la Industria del Turismo del Gobierno de Estados Unidos, OTI, tan solo en el cierre del tercer trimestre de 2013, viajaron más de 15 millones de estadounidenses a territorio mexicano. Constantemente, el gobierno de los Estados Unidos actualiza su alerta de viajes con los lugares que no recomienda a sus ciudadanos para viajar a México. Esta lista incluye las regiones consideradas focos rojos por los actos de violencia o delincuencia. La península de Yucatán se encuentra marcada en los últimos años como la zona más segura de México. Ya estamos de regreso aquí en Líderes Turisteros y estamos hablando de las alertas que evitan que el turismo llegue a los diferentes países y en México, Carlos. Nos decías, tú ves en el portal alerta en México, pero el turista no lee qué estados están bien, qué estados son peligrosos o qué rutas o cómo se clasifica. Claro, se clasifica por estado. Entonces, como decía hace unos segundos, entonces tenemos 3 estados en donde dice no hay problema de alerta. Entonces, es muy interesante porque ya primero te anunciaron de que sí hay un problema en todo el país y luego ya cuando vas estado por estado te dicen, bueno, es que aquí no hay problema. Luego hay 3 estados en donde
sí aparece como que hay una alerta, pero si tú lees el contenido de esa alerta es una nimiedad. Y hay 7 estados en donde sí se detectan problemas que todos conocemos y que no tenemos por qué esconder. Por ejemplo, está el tema ahora en Guerrero, de una zona de Guerrero en donde la recomendación es viaje a Acapulco, a Zihuatanejo y a Iztapa, si puede hacerlo por avión, viaje por avión para que no enfrente ningún problema. En la carretera me parece una alerta bastante razonable por los hechos que hemos conocido últimamente. Y así sucede en otros de 6 estados. Está en Chihuahua, localizado en Chihuahua, Tamaulipas, hay algo en Morelos, hay algo en el Estado de México, y etcétera. Pero en Michoacán. Pero si nosotros hacemos otra vez el análisis puntual de cada uno de esos estados, podríamos estadísticamente decir el 95%, 96, 7, 8 o 9% de ese estado está libre de advertencia, porque lo que se define ahí en los warnings es solamente una muy pequeña parte del estado. Por lo tanto, nosotros podríamos darle la vuelta rápidamente a esos warnings si los leemos bien, concienzudamente, y además si hacemos un ejercicio adicional. ¿Cuál es la motivación de estas alertas? ¿Por qué se hacen? Y además se hacen para todo el mundo. Yo les voy a hacer ahora yo unas preguntas a ustedes. Venga. Tomé 4 ciudades del mundo. En una de esas ciudades se dice, taxis piratas, no se suba, cuidado, puede haber riesgos de violaciones y asaltos. No se confunda con policías que utilizan uniformes falsos, le pueden pedir piezas de identidad y no se las devuelven si no les da dinero a cambio. Tengan mucho cuidado si va a bares o discotecas porque les pueden poner algo en su bebida para adormecerlos y si son jóvenes puede haber problemas más graves. Tenga cuidados, Pati, cuidado, con hombres muy guapos y elegantes que se te pueden acercar y te van a pedir algo y finalmente te van a terminar asaltando. ¿De qué ciudades estamos hablando? Puede ser cualquier ciudad del mundo. En referencia a lo último que dijiste, los hombres guapos. ¿Cuál te sonaría? Pues me puede sonar México, me puede sonar Italia, me puede sonar Londres, me puede sonar cualquiera. Porque, por ejemplo, Nueva York. En Italia es famoso el asunto de los guapos que están detrás de las féminas, ¿no? Claro. Entonces, pero eso puede sonar en cualquier parte del mundo. Tiene ambigüedad y generalidad, ¿no? Son las generalidades y esas advertencias están para París, para Madrid, para Londres, para Moscú, están para Buenos Aires, están para Santiago de Chile, están para Río de Janeiro, están para Sao Paulo, etc. Es decir, puedo darle un tip en este programa a mis amigos funcionarios de todos los gobiernos de los estados, porque cuando los funcionarios tienen que comparecer ante sus cámaras de diputados, los diputados les van a decir, es que salió un warning en nuestro estado, señor secretario, usted no está haciendo bien su trabajo. Entonces la respuesta del secretario, sí, salió un warning, pero salió también para Londres, para Madrid, para etcétera, etcétera. No nos asustemos con esas advertencias. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Ha servido de algo este warning? Lo decíamos hace ratito. Tú hiciste el comentario, Marco. Me imagino que sí ha servido quizá, aventurando un poco el comentario, Pati, para que los turistas estadounidenses se queden en su país y gasten en su país, quizá, pero no en México, porque en México siguen viniendo. Cada vez vienen más. Este año 2014 ha sido un año modelo, Carlos. Las cifras dicen totalmente lo contrario. Tú las puedes manejar muy bien. Las cifras, efectivamente, además lo estábamos comentando hace unos momentos, de que México ya está subiendo de nuevo en el escalafón hacia los 10 primeros países receptores de turismo internacional y está mejorando también el nivel de ingreso que se había perdido con las crisis de 2008, 2009, donde había caído mucho el ingreso por turista. Por lo tanto, podemos decir que esas advertencias cumplen con ese propósito de tratar de que la mayor parte de los estadounidenses, que son el 84% del turismo de Estados Unidos es turismo interno, se queden y sigan consumiendo en ese país que es bellísimo y que tiene miles y miles de atractivos turísticos, pero también estamos pensando por otro lado que el turista
es un turista cada vez más informado, mejor informado y que no se deja llevar solamente por estas advertencias. Ahora, sin querer hablar mal de nadie, hagamos también otro análisis dentro de todo este tema. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Estados Unidos es un país realmente seguro? No, no completamente. Hemos visto muchos estudios que ciudades como Nueva Orleans, bueno, el mismo Nueva York tenía sus... en Orlando, Marco. En Orlando, ¿no? Son niveles de inseguridad tremendos, medido en asesinatos por una cantidad de tiempo, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces... Miami no tiene un programa CSI. Claro, entonces... Suceden cosas. Para hablar de este tema, también empezamos a estudiar eso. Y detectamos 3 niveles de violencia en Estados Unidos que podrían afectar al turismo de cualquier país allá. El primero es el tema de la violencia en serie. 90% de los residentes en Estados Unidos tienen un arma. 270 o 300 millones de las 900 millones de armas que existen en el mundo están en Estados Unidos. Y obviamente eso significa que hay por día 86 personas fallecen en Estados Unidos por manejos de arma de fuego con violencia. 86 por día, no es poca cosa. Si le sumas efectivamente esos atentados que hemos visto en Colorado, Nebraska, Virginia, Alabama, Boston, en el maratón, ves un tema. El otro que tiene que ver con la violencia juvenil y las drogas es también muy importante. En 62% de los establecimientos escolares de los Estados Unidos se vende y se distribuye droga. ¿A qué país vas a ir? Finalmente, lo que queremos decir con esto es que si analizamos el problema de las advertencias, todo el mundo se quedaría en su casa haciendo turismo por internet o por televisión. Por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene que ser así. Tenemos que romper esas barreras de la mala información que recibimos y que se nos da. Tampoco creo, porque no sería amistoso, que México tuviera que establecer warnings hacia Estados Unidos diciendo no viajes a Estados Unidos por tal y tal cosa. Simple y sencillamente prevenir a la gente que pueden suceder estas situaciones. ¿Y qué están haciendo los viajeros, los estadounidenses? ¿Dónde están ponderando la información? Digo, ¿se quedan con lo del Departamento de Seguridad de Estados Unidos? ¿Buscan otras informaciones? ¿Cómo contrapesan? Digo, los números aquí no han bajado, al contrario, siguen subiendo. Claro, mira, hay que pensar que el público norteamericano tiene un gran acceso a muchísimos medios de información y que efectivamente ejerce en realidad ese derecho a informarse. Y hay otros sitios, hay otros portales que te dan una suerte de contrainformación y efectivamente se la puedes ponderar mucho más con la información del Departamento de Estado y finalmente tú haces tu propio viaje, tu propia reconocimiento de la situación en función del interés que tengas. Entonces nosotros concluiríamos este tema diciendo que todos tenemos que trabajar, en el caso de México, para que este país, en las zonas en donde haya conflicto, y cada quien desde donde estamos, haga lo posible para que este país vuelva a convertirse en el país pacífico que fue. ¿Por qué? Porque necesitamos que el turismo apoye a todo el país. El turismo en México es un gran potencial, todavía demasiado poco desarrollado, y realmente podríamos obtener todos grandes beneficios. Bueno, el turismo es un motor de desarrollo económico. Hablando, ahora que se hizo en México, en Guadalajara, Jalisco, el Día Mundial del Turismo, el secretario general de la OMT, Taleb Rifai, dijo que el camino es el turismo, desarrollo comunitario. Y en México, si nosotros aplicamos este término desarrollo comunitario, siento que podremos salir de la pobreza, Carlos. Mira, evidentemente hay zonas y hay experiencias sumamente interesantes en algunos estados, por ejemplo en Chiapas, en Sierra de Puebla, en muchos otros lugares del país, en el norte del país, hay algo así como turismo comunitario, turismo a pequeña escala, etcétera, muy bien hecho, muy bien asesorado y que efectivamente está poniendo, digamos, a familias del lado de sacarlas de la extrema pobreza, para por lo menos subirlas a niveles de pobreza y luego ya de determinado bienestar social. Es muy importante impulsarlo, pero eso también nos lleva a otras partes del turismo.
que las podríamos platicar en otro momento. El turismo tiene muchos agentes y entre esos agentes están los más grandes, las grandes empresas transnacionales, están los hoteles todo incluido, etcétera, y están los empresarios que no quieren ese tipo de modelo de desarrollo, que a veces es un modelo que destruye el hábitat, el medio ambiente, etcétera. O sea, por eso la pregunta que me hicieron hace ratito es muy, muy interesante. Tenemos que conocer bien el turismo. El turismo es una industria mucho más compleja de lo que aparece en una primera instancia, y si es compleja hay que analizarla, entenderla para poder tomar las decisiones que realmente pueden ayudarnos a utilizar al turismo como una herramienta de desarrollo. Es el universo de las posibilidades el turismo entonces, porque no puedo comprender cómo un estado como Chiapas, con tanto riqueza natural y étnica, sea el estado más pobre, ¿no?, de México, cuando se puede cimentar en el turismo. Quizá nos ayudes a entenderlo en otra emisión y también entender un poco cómo el turismo puede sustituir o no sustituir la baja del petróleo, la baja de las ventas del petróleo. Ojalá nos puedas acompañar en otro programa. Ustedes dicen, yo con todo gusto. Carlos, ha sido un placer tenerte aquí en Líderes Turisteros esta tarde. Nos has ilustrado muchísimo. Ya sabes, este es tu foro y ven, por favor, para que nos sigas alimentando de esta industria transformadora. Ven a la esquina de la información. Con todo gusto, aquí estaré. Muchísimas gracias. Marco, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Excelsior Televisión. Aquí los esperamos en Líderes Turisteros, Excelsior Televisión, noticias. ¿Qué dicen más? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.